buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La trepada de la inflación. Hasta agosto, el costo de vida anualizado sumaba 4,44%. La cifra desborda la meta máxima que se había fijado el Banco de la República. Analizaremos este panorama con Juan Pablo Espinosa, jefe de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia. Nuevo récord en las ventas de viviendas. Agosto fue otro mes excelente para la actividad inmobiliaria en el país. Más de 20,000 unidades nuevas vendidas. Nos acompaña esta noche el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, para hablar de este boom. Decisiones por el descalabro de Hidroituango. La Contraloría General emitió un fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos, el cual afecta a 26 personas naturales y jurídicas. Les contaremos quiénes son los señalados como culpables. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que ya está generando bastante nerviosismo entre expertos y entre la población en general. La inflación, que viene subiendo a paso muy rápido y ya superó inclusive las metas del Banco de la República. Para analizar este tema, quiero saludar esta noche al doctor Juan Pablo Espinosa. Él es el director de Investigaciones Económicas de Bancolombia, quienes hoy precisamente publicaron 2 estudios sobre este tema en particular. Doctor Espinosa, buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Doctor Espinosa, cuando arrancó este año y hablábamos con muchos analistas como ustedes, ni siquiera esperaban que en el 2021 la inflación superara el 2,6, 2,7, ni siquiera la esperaban por encima del 3%. Y ya vamos en agosto y supera el 4%, que es ese, digamos, techo que busca el Banco de la República, que nunca supere la inflación. ¿Por qué se aceleró tan rápido el costo de vida de los colombianos? Esa es una gran pregunta y creo que hay 2 elementos a tener presente. Primero, ¿de dónde venimos? No podemos olvidar que el 2021 cerró con una inflación histórica, perdón, el 2020 cerró con una inflación históricamente baja en nuestro país, 1,61%, una tasa que prácticamente no tiene precedentes en décadas recientes. Eso genera lo que nosotros llamamos una base muy baja de comparación. ¿Qué quiere decir? Que cuando comparamos el índice de precios que estamos viendo hoy con esos valores bajos que se generaron en el 2020, pues ese cambio porcentual tiende a incrementarse. Y el segundo elemento, y tal vez lo que más, digamos, tiene implicaciones de fondo, tiene que ver con que la pandemia tiene hoy en día una influencia distinta en la economía a lo que estábamos acostumbrados. En el 2020, que fue el periodo de cuarentena obligatoria, en donde la actividad económica prácticamente se paralizó, ese punto de la pandemia viene acompañado con una reacción de moderación en los precios, en buena medida porque tuvimos unas condiciones de abastecimiento positivas, ¿cierto? No hubo escasez de productos relevantes, pero también porque las autoridades a través de distintas medidas aliviaron el bolsillo de las familias. Ese tipo de acciones ya se dejaron atrás, ya pasamos la parte más aguda de la contracción económica y de esa manera hoy en día los precios están ya operando de una manera distinta, pero también sufriendo los rigores de lo que hemos llamado nosotros el estrés en la logística global, y es que hay escasez de muchos insumos en el mundo y a eso se ha sumado un incremento inusitado en los costos del transporte internacional. Doctor Espinosa, ya le voy a preguntar por ese fenómeno internacional, pero antes quisiera saber, o no sé si tenga alguna relación, ¿no? ¿Qué está pasando con los precios de los alimentos en Colombia? Porque están subiendo con fuerza y no sé qué tanto peso tengan dentro de la canasta familiar. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esa cifra del 4,44%, que es el valor actual de la inflación comparado con hace un año atrás, tiene 2 números, dos historias completamente diferentes. Cuando le quitamos al índice los alimentos, ¿cierto? Si tenemos en cuenta todos los gastos en productos distintos a los de consumo diario,
esa inflación está por el orden del 3.10%, no muy lejos de la meta del Banco de la República. Pero si nos fijamos simplemente en los alimentos, esa variación está por el orden del 11,5%, de modo que es indudable que el gran jalonador de la inflación hoy en día están siendo los alimentos, y eso está explicado por varias razones. Primero, lo que está pasando en el resto del mundo. No podemos olvidar que el sector agrícola importa, trae del resto del mundo una cantidad de insumos que son importantes para el proceso agrícola. La maquinaria, pero también de fertilizantes, también muchos otros productos que se utilizan en todo el periodo de siembras y que hoy en día han tenido unos incrementos de aproximadamente el 20% anual. Segundo elemento, tasa de cambio, porque vuelvo y repito, esos productos vienen de otros países, hay que pagarlos en dólares y lógicamente el encarecimiento de la divisa norteamericana pues hace que los precios en pesos sean más altos. También hay que tener presente que el tema de los alimentos muchas veces es sujeto a que haya escasez de ciertos productos, que los ciclos de cosecha y de salida ya al mercado de muchas mercancías no sean en los volúmenes que se están esperando inicialmente. Entonces, todos esos que llamamos choques de oferta también contribuyen a esta evolución. Y un último tema. Para muchos agricultores en Colombia, el inicio del ciclo de lluvias de este segundo semestre se tenía previsto que iba a empezar hacia septiembre, octubre, y resulta que se terminó adelantando. Eso hizo que se tuvieran que posponer muchos, digamos, el inicio de muchas siembras, y lógicamente eso también lo hemos reflejado en los precios. Recientemente, en las últimas horas, inclusive semanas, he visto la queja de muchos sectores, no solo el sector de los alimentos en Colombia, por lo que está pasando afuera. ¿Cuál es la dificultad que están teniendo para transportar insumos? ¿Qué está pasando en el mercado internacional? Bueno, es una situación bien compleja. Uno de esos efectos tal vez inesperados de la pandemia, y es que cuando arrancó el encierro en buena parte del mundo el año pasado, pues prácticamente muchos sectores productivos se apagaron, incluido el comercio y el transporte internacional de mercancías. Se quedaron muchas naves en puerto, se pararon contenedores, digamos, puntos más importantes de transporte de mercancías en el mundo dejaron de operar, y eso terminó de un día para otro, pues de alguna manera generando inconvenientes, porque rápidamente en países como China, Estados Unidos, Europa, en el segundo semestre del año pasado volvieron a reactivarse. Entonces, de un día para otro la demanda por muchos productos se incrementó, porque además hubo muchos programas de estímulo económico. Por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno federal entregándole cheques a las familias. Eso hizo disparar rápidamente el consumo, incrementó la demanda por muchos productos, hizo nuevamente volver a activar el comercio internacional, pero ese mecanismo del transporte no logró, digamos, ponerse a tono con ese incremento en los nuevos pedidos. Eso ya venía de atrás, de hace varios meses, digamos, ejerciendo una influencia, pero en las últimas semanas llega la variante Delta, particularmente al sudeste asiático, obliga a que muchos países, muchos puertos, por ejemplo en China, países que hoy en día son muy relevantes para la manufactura como Vietnam, tuvieran que decretar confinamientos, cerrar puertos. Entonces, esto lo que hizo fue empeorar toda esa coyuntura. El resultado de eso es que hoy transportar de China a casi todo el resto del mundo un contenedor vale 10 veces más de lo que valía hace un año, y adicionalmente a eso tenemos escasez de muchos productos en el mundo. Semiconductores, acero, en el caso pues digamos de los bienes agrícolas tenemos incrementos en precios del azúcar, de los cárnicos. Entonces es en pocas palabras lo que uno diría una tormenta perfecta
para el transporte de mercancías. Porque entonces la inflación no está subiendo solo por factores internos, sino también por factores externos en Colombia. Yo estuve leyendo su informe hoy, doctor Espinosa, y me llamó mucho la atención una palabra que no escuchaba hace mucho tiempo: estanflación. ¿Qué posibilidades hay de que Colombia llegue a vivir un fenómeno como estos? ¿Qué significa y cuál es el riesgo de que eventualmente eso llegue a ocurrir? Claro, cuando uno normalmente oye esa palabra, pues que es un término que no es muy frecuente, inmediatamente se le vienen a uno a la cabeza situaciones como la que ha experimentado, por ejemplo, Venezuela, que acumula muchos años de crecimiento de su economía y simultáneamente una inflación disparada. Cuando nosotros hablamos de riesgo de estanflación, no nos estamos refiriendo a la posibilidad de que vivamos un escenario tan extremo como ese. Por el contrario, realmente lo que vemos que puede llegar a ocurrir en el país es que el crecimiento de la economía, que venía muy acelerado, no olvidemos que en el segundo trimestre nuestro PIB creció más del 17%, pues ya en adelante esas tasas de variación anual ya no sean tan pronunciadas, y por el contrario, la inflación, que ya lo dijimos, había estado contenida durante mucho tiempo, pues sigue incrementándose. Entonces, esa es la combinación: bajo crecimiento y presiones al alza de los precios que estamos viendo no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Está pasando en Estados Unidos. Hay evidencia de que en Europa estamos teniendo, por ejemplo, inflaciones máximas en varios años. Allá están, perdón, por encima del 3%, que es una situación completamente anómala. Entonces, parece haber, digamos, ciertas señales que nos están diciendo que de aquí en adelante y por varios meses lo que le espera a la economía mundial y también a Colombia es un periodo en donde ya el avance en materia de actividad ya no es ese rebote tan pronunciado que vimos en años anteriores, y por el contrario, todos estos choques de oferta pues terminan teniendo una incidencia sobre la capacidad adquisitiva de los consumidores. Pues aquí en Colombia hace más o menos unos 4 años la inflación no se volaba la meta del Banco de la República o ese techo del 4%. Doctor Espinosa, gracias por esta explicación. Que tenga una feliz noche. Un gusto, Víctor, un saludo para usted y para todos los televidentes. Muchas gracias a usted por este tema. Es que los analistas creen que en septiembre el Banco de la República empezaría a subir sus tasas de interés. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere. ¿Cuántos subsidios de vivienda? Continuamos en Signo Pesos. Mes tras mes, durante todo este año, las ventas de vivienda nueva en Colombia están batiendo récords. No solamente las de interés social, sino también las de estratos medios y altos. Para analizar este fenómeno, que es muy importante por la relevancia del sector para la economía del país, quiero darle la bienvenida al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Doctor Malagón, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un gusto estar en Signo Pesos de Noticias Caracol. Ministro, ¿por qué dicen ustedes que las ventas de viviendas nuevas en Colombia durante el pasado mes de agosto batieron un nuevo récord? Víctor, en los agostos se solían vender entre 13 y 15.000 unidades de vivienda. No pasaba de 15.000. Este mes no logramos 15.000, ni 16.000, ni 18.000. Se comercializaron más de 20.000. Más de 20.000 colombianos cumplieron el sueño de ser propietarios en solamente un mes. Y si vemos los resultados desde enero hasta agosto, ya tenemos 150.000 compras de vivienda. 150.000 compras de vivienda es lo equivalente a lo que se hacía en todo 2017. Así las cosas, este año se perfila como el mejor de la historia, el mejor de todos los tiempos, en términos no solamente de entrega de subsidios, sino también de compra de vivienda. Ministro, resulta un poco paradójico, comprarse una vivienda no es fácil, ¿no? Se necesita una cuota inicial bastante grande, un esfuerzo bastante grande de las personas, del comprador, se necesita aprobación de una entidad financiera, se necesita certidumbre económica, estabilidad económica, tal vez certidumbre sobre el mercado laboral, en fin. ¿Por qué es paradójico que este sector esté batiendo récords cuando todavía el consumo, el empleo está debilitado, todavía estamos sintiendo el rezago de la crisis, esa enorme crisis causada por la pandemia?
La pregunta es excelente, Víctor, porque parece contraevidente que en el momento más difícil de la historia de Colombia, desde el punto de vista del crecimiento, tengamos los mejores indicadores de comercialización de vivienda. Colombia es hoy por hoy el país de América donde más se están comprando casas desde el punto de vista per cápita. Colombia es el país del mundo donde más se busca en Google la palabra vivienda. Colombia es el país del mundo donde más han crecido las visitas de manera digital a las salas de venta. Y la razón yo creo que es una sola, fundamentalmente una sola. Es la política de vivienda que se lanzó en el marco del COVID-19 con 200.000 subsidios, 200.000 ayudas a las que ha respondido muy rápidamente el comprador y tiene que ver fundamentalmente con tres cosas. La primera, saca provecho del esquema Mi Casa Ya, que ya existía y que era muy exitoso. La segunda, en momentos de incertidumbre se le da certeza a las entidades financieras porque todos los colombianos que se acercan a comprar una vivienda ahora tienen un fiador, alguien que respalde ese crédito y ese crédito lo respalda el Fondo Nacional de Garantías, lo respalda el gobierno, aumentando las posibilidades de obtener el crédito. Y la tercera es que mes tras mes estamos ayudando al pago de la hipoteca. De suerte que hoy sale más barato comprar una casa que arrendarla. Esa es la gran promesa de valor. Es más barato comprar una vivienda de interés social. El pago mensual de la hipoteca es menor de lo que pagaría una familia por arriendo. Y es por eso que dentro de la confianza del consumidor, el elemento que se recupera más rápidamente es el de compra de vivienda. Y es por eso que Colombia es el país donde vemos mayor apetito en toda la región, yo diría que en todo el hemisferio, para convertirse en propietarios. Ministro, cuando usted dice que se han vendido un poquito más de 150.000 unidades este año, ¿eso quiere decir que también se han consumido 150.000 subsidios de esos 200.000 que anunciaron ustedes? ¿O cómo va esa ejecución de subsidios? ¿Quedan todavía para este y el próximo año de pronto? La ejecución de subsidios va muy bien. No todas las viviendas que se compran con subsidio. Cerca del 30-40% de las unidades se logran con una ayuda del gobierno. Este año vamos a batir récord en entrega de subsidios porque vamos a entregar cerca de 80.000. Nosotros pasamos de entregar algo así como 40 subsidios diarios, que era la cifra con la que entramos al gobierno, a entregar más de 370 subsidios por día. Cada vez que sale el sol, 370 familias colombianas cumplen el sueño de ser propietarios con una ayuda del gobierno. Así las cosas, lo que vemos es que de los 200.000 subsidios vamos a terminar el año con una ejecución cercana a los 130.000 y nos quedarán todavía 70.000 unidades para el 2022. ¿Y ustedes pueden dejar algo de esto garantizado para el próximo gobierno o ya tendría que ser una decisión autónoma del próximo presidente de los colombianos? El programa está financiado hasta el año 2022, pero la buena noticia es que el programa existe, tiene fuerza de ley. El Congreso de la República hizo de esta política de vivienda no una política de gobierno, una política de Estado. Le da continuidad a lo que encontramos del gobierno anterior, lo profundizamos, ajustamos parámetros y la idea es que esto pueda seguir. No se pueden hacer asignaciones presupuestales mucho más allá de la vigencia de gobierno, pero lo que pueden tener certeza los colombianos es que todo aquel que llegue a comprar una casa en el 2022 va a encontrar ese brazo amigo del Estado para aumentar las probabilidades de su cierre financiero y cumplir así el gran sueño de las familias colombianas, que es tener una casa propia. Ministro, ¿estas ventas de viviendas nuevas, este fenómeno solo se está presentando en las principales ciudades del país o también en las ciudades intermedias, en los municipios? ¿Qué está pasando en las zonas alejadas de Colombia, del centro del país? Yo creo que uno de los elementos más valiosos de esta revolución de la vivienda es la capilaridad regional. No es un fenómeno de 2 o 3 capitales. Hoy en día se están entregando subsidios en más de 400 municipios y una a una, cada una de las regionales, cada uno de los departamentos tiene el mismo resultado. Estamos en récord de venta de vivienda en todo el país. Nunca antes había sido tan fácil ser propietario y esto se cumple en cualquier parte de Colombia. Donde haya proyectos de vivienda nueva, existen subsidios para la compra de las mismas y por lo tanto este es un resultado que podemos apreciar en cada uno de los departamentos de Colombia. Ministro, usted sabe muy bien que una cosa pues son las ventas de viviendas ya terminadas y otras son las iniciaciones, ¿no? Cuando llega la pandemia quedan muchos proyectos iniciados o muchas viviendas estoqueadas por ahí en inventarios, aumentando inventarios sin poderse vender pues por la crisis que llegó. La comercialización va muy bien, como dice usted. ¿Cómo van las iniciaciones? ¿Los fabricantes de viviendas están creciendo también? Van bastante bien. De hecho, de acuerdo a Camacol, los últimos meses hemos alcanzado los mejores registros históricos en iniciaciones de vivienda. Digamos que en este sector muchas veces se vende primero y se inicia después. Es algo distinto a lo que ocurre en la manufactura, pero lo cierto es que
estos niveles de ventas son el mejor indicador líder de lo que ocurrirá con las iniciaciones, que a su vez se traducen en empleo. Hoy el sector tiene más empleados que un día antes del COVID. Un día antes del COVID se tenían algo así como 840,000 empleos, hoy se tiene una cifra cercana al 1.000.000 de empleos y lo que queremos es llegar a 1.2 millones de empleos. Tener más personas trabajando es sinónimo de tener más iniciaciones, entonces este año no solamente vamos a alcanzar el mejor registro de comercialización, sino también el mejor registro de entrega de subsidios y el mejor registro de unidades iniciadas. Nos acaba de decir usted, ministro, que un colombiano que esté pensando en comprarse una vivienda va a tener asegurado un subsidio, bueno, si cumplen ciertos topes, me imagino esas viviendas, va a tener un subsidio asegurado y también el próximo año. ¿Qué debe hacer esa persona para ganarse realmente ese subsidio? Hay un cambio de enfoque en la política de vivienda, yo creo que muy oportuno. Hoy la política de vivienda pone en el centro al ciudadano. Esto quiere decir que no hay rifas, no hay juego, no hay espectáculos. Lo único que se necesita para acceder a un subsidio de vivienda es empuñar la cédula de ciudadanía. Los recursos no están en los constructores, los recursos no están en los bancos. Son los bancos y los constructores los que compiten por el cliente. Hoy los recursos están en el bolsillo de los colombianos. Entonces, para vivienda de interés social, ganar menos de 4 salarios mínimos. Para vivienda no bis, independiente del nivel de ingreso. Todo colombiano que quiera comprar una vivienda que cueste hasta 450 millones de pesos tiene el brazo amigo del Estado con un principio de progresividad y de equidad. Mientras menos gane la familia, el tamaño de la ayuda es mayor. Para aquellos que ganan menos de 2 salarios mínimos, les estamos entregando hasta 50 salarios para la cuota inicial, que es algo así como 45 millones de pesos, 4 puntos de la tasa de interés. Si tienen menos de 28 años, la tasa de interés efectiva queda por debajo del 3%, y esa ayuda viene de la mano de la garantía para que al momento de acercarse a la entidad financiera cuenten con una suerte de fiador. Ese fiador ya no es un vecino, ya no es un primo, ya no es un tío. Ese fiador es el gobierno nacional. Ministro, hablábamos ahorita con un analista sobre el fenómeno internacional de los fletes, de la demanda de grandes potencias por muchos insumos, por muchos productos. A raíz de eso ha habido preocupaciones este año en Colombia por el precio del acero que se ha disparado. ¿Usted cómo está viendo los precios finales de la vivienda? ¿Se están encareciendo mucho? ¿Hay alguna preocupación al respecto hacia adelante por todo este fenómeno internacional? Con preocupación, es un tema que estamos monitoreando de la mano del Ministerio de Comercio, pero lo cierto es que las cifras efectivas de inflación del sector todavía no se ve traducido ese efecto. Eso quiere decir que todavía existe una buena oferta de vivienda que todavía respeta los precios que se entregaron al público el año pasado, y lo cierto es que junto al Ministerio de Comercio, que es el responsable de evaluar medidas comerciales para tratar de morigerar el precio de los insumos, estamos viendo qué decisiones se pueden tomar en las próximas semanas. Pero es un tema que monitoreamos de manera permanente, pero lo cierto es que no va a ser un techo para la producción de vivienda de Colombia. Estamos haciendo todo en la coordinación interinstitucional para que no solamente en el acero, para que en todo lo que tenga que ver con insumos no se le traduzcan estos sobrecostos en mayores precios a los compradores y a la postre termine reduciendo este buen ritmo de asignación de subsidios y de compra de vivienda. Ministro, hablábamos también ahorita con un especialista del sector financiero y nos hablaba sobre proyecciones respecto a la inflación en Colombia, y muchos creen que esto va a empezar a presionar al alza las tasas de interés desde el Banco de la República primero, y después eso se podría transmitir a los créditos hipotecarios. Nos habla, o bueno, a todos los créditos del sistema bancario. Nos habla usted de que muchas de las tasas están históricamente bajas en este momento y por eso los colombianos encuentran una gran oportunidad hoy en día para comprar vivienda, no solo por subsidios, sino por tasas de interés. ¿Cree usted que van a subir, se está acabando el ciclo de buenas tasas en el mercado hipotecario y empezarían a subir rápidamente? Víctor, yo descarto esa hipótesis fundamentalmente por 2 razones. La primera de ellas, existe un muy buen nivel de competencia de las entidades financieras en lo que tiene que ver con la cartera hipotecaria. Atrás quedaron los créditos de vivienda de 2 dígitos, por encima del 10%. Y hoy lo que vemos es que justamente competir por esos clientes ha traído consigo que ya se estén entregando créditos hipotecarios, tanto para créditos de vivienda como leasing habitacional, por debajo incluso del 8%. Estamos en el mejor momento y la competencia es un garante de eso. Pero lo segundo es que la tasa de referencia para los créditos de vivienda no es la tasa de interés, sino la tasa de referencia. Es decir, la tasa de referencia es la tasa de interés que se aplica para los créditos de vivienda
tasa de intervención del Banco de la República, que es una tasa, si se quiere, de corto plazo. Lo que sería un buen indicador es la tasa de referencia de los papeles a largo plazo, lo que serían los TES a unos 20 años, y no vemos en el corto plazo un encarecimiento de estos papeles. Por eso las perspectivas de tasa en el sector hipotecario es a que mantendremos niveles similares a los de ahora, que son, dicho sea de paso, los más bajos de la historia del país. Nunca antes, en toda la historia republicana, nunca antes habíamos logrado créditos de vivienda tan baratos como los que tenemos. Ministro, pues muchas gracias por contarnos cómo va el sector hasta el mes de agosto de este año y también un poco sobre sus perspectivas hacia adelante. Que tenga una feliz noche. Víctor, un gusto como siempre estar en Noticias Caracol. Es el ministro de Vivienda de Colombia, el doctor Jonathan Malagón. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos quiénes son las personas naturales y jurídicas responsabilizadas por los sobrecostos que ha tenido el gran proyecto Hidroituango. Ya regresamos. Volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 4,3 billones de pesos y corresponde al valor del fallo de la Contraloría General de la República en el que señala la responsabilidad fiscal contra 26 personas naturales y jurídicas por el descalabro financiero que ha tenido el proyecto de la hidroeléctrica de Ituango. Como se recordará, en dicho proyecto se han presentado enormes sobrecostos por cuenta de la parálisis de las obras que hubo a partir del año 2018 por la contingencia y también por los retrasos en la entrada en operación de esta hidroeléctrica y sus compromisos con el gobierno nacional respecto a la entrega de energía, de electricidad. El fallo de la Contraloría atribuye responsabilidades directas a 17 personalidades de la talla, por ejemplo, de Sergio Fajardo, también de Federico Restrepo, Fabio Alonso Salazar, Álvaro Villegas y Luis Alfredo Ramos, entre otros, quienes tuvieron papeles protagónicos como directivos de Hidroituango en su momento. También afecta a varias compañías contratistas privadas que participaron como diseñadores y que están participando en la terminación del proyecto. El vicecontralor general Julián Ruiz nos entrega más detalles sobre este fallo de responsabilidad fiscal. Veamos. La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por 4.3 billones de pesos a título de culpa grave contra funcionarios y contratistas como consecuencia del presunto daño al patrimonio del Estado, producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, que a junio de 2019 excedían en 114% el valor inicialmente planeado, y además por el lucro cesante causado luego de que la hidroeléctrica no hubiese comenzado a generar energía en noviembre del año 2018 como estaba inicialmente previsto. El fallo con responsabilidad fiscal recae contra 26 personas naturales y jurídicas, entre ellas los miembros de la Junta Directiva de Hidroituango, los gerentes, contratistas, diseñadores, asesores, constructores e interventores. Cabe aclarar que este es un fallo de primera instancia. Tiene un procedimiento plenamente reglado en la ley y en el cual se han garantizado las diferentes etapas procesales y los derechos de los implicados. Los implicados además tienen el derecho a agotar los recursos de reposición y apelación en los términos y oportunidades normativamente establecidos. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana se mantiene en 3.790 pesos con 4 centavos. No varía, no cambia, ya que hoy es festivo en Estados Unidos. Se celebra el Día del Trabajo, por eso Wall Street no operó. Petróleo de referencia Brent, ese sí se negocia en Europa. Por eso hoy tuvo una caída del 0,54%, se ubica en $72.72 por barril. El precio interno del café colombiano tampoco varió. Ese se negocia en los mercados internacionales, queda estable para mañana en 1.725.000 pesos por carga en los mercados de Estados Unidos. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó muy poco, 0,03, 0,04% por momentos. La acción que más se valorizó fue la de Construcciones El Cóndor, que tuvo una ganancia de 1,72%, y la que más cayó, nuevamente con una fuerte pérdida, Avianca, bajando hoy 10,33%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La encuestadora Ipsos averiguó en 25 países qué tantas personas están de acuerdo en que la globalización de las economías es una buena idea. En Colombia respondieron positivamente el 85% de los encuestados. Dijeron que sí,
que es buena idea. En Perú, 87%, en Brasil, 82%, Inglaterra, 78%, en Estados Unidos, el 70%, en Francia, el 51%. En promedio, de los 25 países, ese promedio se ubicó en el 75% de los habitantes que coinciden con esta afirmación. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.